Bueno, vamos a continuar con algunos hitos, igual que hablamos la vez anterior, pero ahora sobre cómo se fue desarrollando entonces la bioética en Venezuela. Repetimos algunos, algunos datos y algunos acontecimientos, porque bueno, para ir familiarizándonos realmente con eso, en la medida en que lo oímos, lo vamos eh, mm, aceptando más fácilmente y aprendiendo más rápidamente. Eh, la primera, bueno, como todos sabemos y ya hemos dicho en otras oportunidades, la bioética representa un fenómeno cultural y académico de gran actualidad, en el que todavía existe cierta desorientación sobre su campo de estudio y especialmente de sus aplicaciones prácticas. Es por ello, entre otras razones, por lo que se justifica la difusión de, sobre todo en reuniones de carácter interdisciplinario, como esta, pues, de la cual pudieran obtenerse respuestas adecuadas a algunas interrogantes fundamentales, pero también eh, nos referiríamos a su existencia, su naturaleza y su aplicación, como dice Blasquez. La siguiente, Gladys, por favor. Y tal como lo expresó Potter, a medida que ingresamos en la era del tercer milenio, cada vez estamos más conscientes del dilema formulado por el aumento exponencial del conocimiento, sin un aumento en la sabiduría necesaria para manejarlo. La bioética debería ser vista como un enfoque cibernético de la búsqueda continua de la sabiduría, la que yo he definido como el conocimiento de cómo usar el conocimiento para la supervivencia humana y para mejorar la condición humana. Esto no lo dice otra. La siguiente. Se evidencia entonces la necesidad de ayudarnos a encontrar esa sabiduría para la consideración de los horizontes de progreso ante los que nos coloca el avance de la ciencia actual. Y para seguir en este camino, entonces vamos a mencionar algunas pocas fechas que marcan los inicios de la ética médica en Venezuela. Pues primero la ética y luego la bioética. En el año 1772, arriba Caracas, el médico mallorquín Lorenzo Campins y Ballester, doctor en ciencias médicas de la Universidad de Gandía. Al año siguiente, en el año 1763, Campins y Ballester inaugura los estudios médicos universitarios en la Real y Pontificia Universidad de Caracas. Es decir, él comienza la primera clase de medicina el 10 de octubre de 1763 y al mismo tiempo que comienza a dictar, digamos, esa, esa docencia, también constituye el protomedicato, el cual tiene entre sus funciones la supervisión y el control del ejercicio profesional de médicos, cirujanos y boticarios en lo que se refiere a la materia deontológica. Médicos realmente había muy poco, más que todo cirujanos, que no eran médicos, y boticarios, y eh, los médicos fueron muy escasos en ese momento. Por eso cuando Campins llega a Venezuela se da cuenta de la urgencia de, de tratar de comenzar con la docencia formal, digamos, en medicina. Estas funciones que está cumpliendo
Campín en este momento, eh, referentes todo fundamentalmente en la materia deontológica, además de dar sus clases, eh, van a pasar a ser cumplidas por la Facultad Médica de Caracas cuando se crea la Facultad Médica de Caracas por el decreto del Libertador Simón Bolívar en 1827, que es cuando entonces Simón Bolívar crea la Facultad Médica de Caracas y pone a Vargas en el rectorado de la universidad. En 1904, el Congreso Nacional crea la Academia Nacional de Medicina por una transformación del preexistente Colegio Médico de Venezuela. Los médicos se habían agrupado ahí, pero en el 1902, pero esa agrupación en 1904 ya eh, de ahí pues va a surgir la, la Academia Nacional de Medicina. La Academia elaboró un código de moral médica, el cual fue redactado por el doctor Luis Racetti, pionero de la ética médica en Latinoamérica. Y el código fue aprobado por la Academia en el año 1918. Fíjense todo lo que tardó, pero no fue aprobado por el Congreso. Entonces en Venezuela no se pudo poner en vigencia ese código de Racetti que fue utilizado por todos los demás países latinoamericanos como modelo de sus códigos de, de deontología médica. Después de la creación del, del Ministerio de Sanidad y Asistencia Social, que se crea en el año de 1936, comienzan entonces a aparecer los colegios médicos en todos los diferentes estados del país. Y ya para el año de 1945, la Federación Médica Venezolana agrupa a estas instituciones, a los colegios, ¿no? En, en el año 1949, la Federación redacta las normas de moral médica y luego los códigos de deontología médica del año 1956 primero, después en el 71 lo revisa lo, y lo pone en vigencia de nuevo en el 85 y el último que es el del año 2003, que es el que nos rige actualmente. En cuanto a la ley de ejercicio de la medicina, la primera ley de ejercicio estuvo vigente entre 1942 y 1982. La actual, desde 1982, con modificaciones que se le hicieron en el 2011 para dar cabida a los médicos integrales comunitarios. Y esa es la que nos está rigiendo hasta el presente. La bioética médica, ahora hablamos de bioética, comenzó su desarrollo en Venezuela en la década de los 90 para sustituir a la ética médica tradicional, tanto en su fundamentación como en su metodología. Pero muy pronto a los retos provenientes de los avances técnicos se añadieron aquellos otros retos propios de la realidad cotidiana, la realidad en la que nos encontramos inmersos, una realidad caracterizada por los grandes problemas de pobreza, de marginalidad y la violencia consecuente. La siguiente, por favor. Resulta entonces evidente la necesidad de poner el énfasis bioético en cuestiones como la justicia, la solidaridad,
la equidad, que deberían impregnar las políticas gubernamentales a fin de garantizar no solamente la atención de salud, sino las condiciones mínimas para una vida digna a esos 2/3 de la población que se encuentra en situación de pobreza o de exclusión. La siguiente, por favor. En Venezuela, entonces, en este campo, mencionamos de nuevo a Luis Racetti, porque Racetti, llamado el apóstol de la moral médica por su obra formadora y divulgativa, autor, como ya dijimos, del primer código de moral médica del año 1918, que fue adoptado en varios países de Latinoamérica, tal como él lo, lo propuso, pero nunca ejecutado en Venezuela. La obra cumbre de Racetti en, en esta materia, vamos a decir, fue su libro Moral Médica, publicada en el 1928 y fue comentada hace algunos años por los doctores Julio Borges, Miguel González Guerra y mi persona por designación de la Academia Nacional de Medicina. De manera que tenemos el libro y sus comentarios, una actualización, digamos, de él. La lucha por la reivindicación de la bioética y primero de la ética y después de la bioética en el país fue asumida por el doctor Augusto León, fallecido en el año 2010. Doctor Augusto León, no sé si algunos de ustedes pueden haberlo conocido, profesor de clínica médica, jefe del servicio de medicina 3 del Hospital Universitario de Caracas, cuyo libro Ética en Medicina ha sido utilizado como texto en muchos países latinoamericanos. Él redactó el código de ontología que nos rige y participó en la reunión que hubo en París en el año de 1997, a finales del año, para la redacción de la Declaración de los Derechos Humanos y del Genoma Humano, eh, para conmemorar el cincuentenario de la Declaración de los Derechos Humanos, que fue entonces en el año 1998. Ahí él participó en la redacción de esa Declaración de los Derechos Humanos y del Genoma Humano, que como ustedes van a ver es una de las declaraciones más importantes que, que tenemos en bioética. Y él fue uno de los 14 miembros que redactó ese documento ante la reunión de más de 84 países que estuvieron presentes allí en París. En el año 1994, ya digamos casi en la actualidad, se designa en, en Venezuela una subcomisión, se designa una subcomisión de bioética. Este es el origen del CENAVI, que bastante ya lo hemos comentado, pero ahora lo ponemos, vamos a decir, en este contexto. En el año 94 se designa entonces esa subcomisión de ética, dependiente de la comisión de posgrado de la Facultad de Medicina de la Universidad Central. Esta subcomisión, integrada, como ya hemos eh, dicho, por los doctores Augusto León, Alfredo Castillo, José Pucci, Gabriel Damper y mi persona, y además el bioanalista y abogado Oscar Iván Silva. Esta subcomisión decidió constituir el Centro Nacional de Bioética como una asociación sin fines de lucro cuyos objetivos principales estarían conformados por la docencia, la divulgación y la formación en bioética a todos los niveles.
Bueno, Sí. en el cumplimiento de estos objetivos se inició entonces la siguiente. La, la docencia de posgrado a nivel nacional, con cursos de ampliación y de maestría Eso que, será que creo que es la siguiente ya. la siguiente, sí. Ajá. Y se llevaron a cabo asesorías para la redacción de la Ley Orgánica de Salud, de la Ley de Seguridad Social y para la creación de los comités de bioética, tanto clínicos como de investigación, entre ellos el del FONACYT, el del IBI y muchos otros en clínicas y hospitales, contando, o sea, actualmente con más de 60 comités en todo el país. Eh, en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Central se creó la Cátedra Libre de Bioética y Derecho, que lleva el nombre del doctor Augusto León. La cátedra existe actualmente y tiene actividad, lleva el nombre del doctor Augusto León y además se creó en esa facultad la Sociedad Jurídica de Bioética por acción de este mismo grupo de trabajo. La siguiente, por favor. Ya en el mes de junio del año 91 se había realizado en Caracas una reunión entre los doctores José Alberto Mainetti, un destacado bioeticista argentino, que era director del Instituto de Humanidades Médicas de la Fundación Mainetti, eh, Argentina, el presbítero Alfonso Llano, sacerdote jesuita, que para la época era el presidente de la Asociación Colombiana de Facultades de Medicina, FAME por sus siglas, pues. Y el doctor Pablo Pulido, director ejecutivo de la Federación Panamericana de Facultades y Escuelas de Medicina. Eh, en esa reunión, ellos tres, Mainetti, el padre Llano y Pablo Pulido, procedieron a fundar la Federación Latinoamericana de Instituciones de Bioética, FELAIBE, por sus siglas, a la cual pertenece el CENAVI desde su creación muy activa, eh, muy frecuente eh, desde ese momento. La, de hecho, no, la siguiente. Para, la siguiente. Ajá. Refiere este hecho para resaltar el papel protagónico de nuestro país en los inicios de la bioética en Latinoamérica y del cual fue desplazado, pues, cuando las nuevas autoridades de salud la calificaron de elitesca, por lo que no tenía cabida en los programas ministeriales. Y de esta manera se impidió entonces, ya eso lo hemos comentado en otros momentos, el desarrollo del programa de bioética de la OPS para América Latina con la participación de los bioeticistas Diego Gracia y Miguel Sánchez, que iban a ser los profesores, vamos a decir, iniciadores, que venían de la Universidad Complutense y que son figuras mundiales, vamos a decir así, Creo que se le fue la conexión a la doctora. No se oye. Iba a preguntar exactamente si había sido a mí. Sí, creo que Dejó si nos de- estamos oyendo a nosotros fue a ella que se le fue. Sí.
Esperamos un momentico. Yo jorungando mis audífonos, Dios, se dañaron. No la oímos. No somos nosotros porque está paralizada la imagen de ella. Ahora ya arrancó otra vez. Se le fue la corriente, puede ser. No, porque yo soy la que estoy pasando las imágenes. La paralizada es el audio de ella. Por eso, pero ya está como conectándose, pero no se le oye, pero véale Ah, a ok. que está hablando. Ah, entonces, ¿será que tiene Ya, ya, cerrado el ya, micrófono? ya, Ah, ya. ya Ya ahora volvió. sí, ¿no? Volvió. Sí. Ajá. Bueno, eh, ahí entonces logramos preparar 13 personas, profesores en bioética, en esa maestría patrocinada por la Oficina Sanitaria Panamericana. La mayoría de esos ya no están en el país. Yo creo que ya ninguno se encuentra en el país. En enero de 2010, la siguiente, por favor, se dio entonces inicio en Venezuela a una maestría diferente de la que estaba proponiendo. La Oficina Sanitaria Panamericana proponía una maestría en bioética clínica. Eh, Nosotros iniciamos acá en Venezuela entonces en el 2010 una maestría en bioética global, incorporando los temas de bioética fundamental y clínica, bioderecho, bioética ambiental y bioética social, que es pues el programa que están ustedes cursando en este momento. La siguiente. Yo les repito, esto lo hemos visto varias veces, pero en la medida en que lo vamos viendo más veces, lo vamos internalizando un poco más, ¿no? Y esta maestría persigue el objetivo general de desarrollar en el participante la dimensión ética como elemento de análisis y práctica para contribuir a la solución de los múltiples problemas creados por los avances tecnológicos en su aplicación a las personas, a la sociedad, al ambiente, y también desarrollar la capacidad necesaria para ejercer su rol profesional de docencia, de investigación y de proyección social de la bioética en sus diferentes campos de acción, en el campo de acción al que le toque desempeñarse a cada uno de ustedes. Ese es el objetivo general que persigue nuestra maestría en bioética. La siguiente. Y también insistimos en el perfil. También tenemos que introyectar el perfil que queremos lograr de nuestros egresados en bioética, una persona capaz de integrarse en un proyecto nacional de desarrollo humano sostenible, capaz de desarrollarse en la interdisciplinariedad, con un bagaje cultural de ciencias y humanidades, capaz de continuar por sí mismo su formación, de adaptarse a los cambios, capaz de localizar la información que requiera en la materia, evaluar y juzgar y tomar decisiones éticas y promover una cultura de la paz y una cultura ecológica. Eso es lo que nosotros aspiramos de nuestros egresados, que egresen con este perfil modificado de Tonerman y con un añadido del padre Celis. La siguiente, por favor. Eh, Capaces de actuar con prudencia, de unir biotecnología y conocimiento con sabiduría y de adquirir actitudes y valores para su construcción como persona integral. Estos son los objetivos que nosotros nos planteamos y el perfil que queremos obtener de nuestros egresados. La siguiente, por favor. También recordamos nuevamente
ya lo habíamos mencionado en otra sesión anterior, el artículo 71 de la Ley de Ejercicio de la Medicina, el cual establece que la Academia Nacional de Medicina y la Federación Médica Venezolana deben recomendar a las universidades nacionales la realización de un programa de investigación y aprendizaje de la ética en medicina durante la totalidad del ciclo de pregrado y la inclusión obligatoria de dicha disciplina en los cursos de posgrado de medicina. Eso dice el artículo 71 de la Ley de Ejercicio. Siguiente. En mayo de 1990 fue publicada en la prensa nacional una declaración conjunta de la Academia Nacional de Medicina y de la Federación Médica Venezolana, en la cual se exhortaba a las universidades nacionales a cumplir con lo señalado en este artículo 71 y ofrecían, tanto la Academia como la Federación, su colaboración para ejecutar ese programa, el cual debía tener alcance nacional y extender su acción desde el comienzo hasta el final de los estudios médicos y durante la etapa ulterior correspondiente a los estudios de posgrado. La próxima. Resulta indispensable la revalorización, revalorización de la bioética injustamente excluida de los planes de estudio de las carreras universitarias, al menos en nuestra universidad central. Sin embargo, en otros ámbitos, la Comisión Nacional de Bioética, la Comisión Nacional de Bioética, fíjense, que es una comisión cuya existencia es usual y necesaria en cualquier país. Comisión Nacional. Fue constituida en Venezuela a finales del año 1998. Eso fue, me parece que fue el 1 de diciembre o el último día de noviembre, ya terminando el año 98, estaba el doctor Oleta como ministro de Sanidad. Fuimos convocados. Hubo una adecuada integración de representantes de las principales instituciones que debían formar parte de esa comisión. No solamente academias, federación, universidades, clínicas privadas. Bueno, una representación importante. Y se instaló la Comisión Nacional de Bioética en el Ministerio de Salud. Pero solo se reunió en su sesión de instalación, pues el nuevo gobierno nacional que asumió en febrero de 1999 nunca la convocó y más bien derogó el decreto correspondiente porque calificó la bioética de elitesca y no era del interés del ministerio. Sin embargo, posteriormente, ya en el 2010, fíjense, 10 años después, el ministerio designó una nueva comisión, una comisión nacional, con todos sus miembros propuestos por el ministerio. La siguiente. Bueno, hasta aquí vamos a decir que ha sido un resumen apretado del desarrollo de la bioética entre nosotros, en el cual no había hecho referencia a esto que es el trabajo compartido con otras universidades. Trabajamos con la Universidad Católica Andrés Bello, con quien colaboramos en el primer Congreso Ibero-Latinoamericano de Bioética, que se llevó a cabo en la Universidad Católica Andrés Bello en el año 2001, organizado por el doctor Ludwig Smith,
que trabajó con nosotros en el Senavi durante muchísimos años hasta su fallecimiento. También con la Universidad Arturo Michelena. Con ella hicimos una reunión de carácter internacional y convocamos y asistieron bioeticistas de muchos países latinoamericanos y de España y Portugal. Con la Universidad de Carabobo, en la cual creamos el primer capítulo del Senavi. Capítulo que posteriormente también vamos a decir, emigró. Eh, con la Universidad del Zulia, no, vamos a seguir comentando acá. Eh, no, No se está oyendo bien. Se fue el audio por unos momentos, doctora, no se oyó. Ajá. Se quedó en la Universidad de Zulia. Se quedó en la Universidad de Zulia. Me quedé en ajá. Bueno, en 2021 creó el capítulo Oriente, y seguimos avanzando, pues, a pesar de todas las dificultades. La siguiente. Bueno, esto también lo hemos visto antes, lo insistimos en ello, al analizar en nuestro país las diferentes manifestaciones de la llamada cultura de la posmodernidad, es posible evidenciar el resquebrajamiento de las instituciones y de los valores tradicionales, la decadencia de las formas acostumbradas de la organización social de la comunidad, tanto en sus aspectos económicos como en sus aspectos políticos y culturales. La siguiente. Y esta cita del doctor, la siguiente, por favor, del doctor Alfredo Castillo. El impacto de estas transformaciones a nivel de la cultura occidental se ve agravado en el caso venezolano por problemas tales como vacío de identidad nacional, carencia de valores comunes en la población, falta de liderazgo auténtico, corrupción de las autoridades políticas, falta de credibilidad en los dirigentes y en las instituciones, baja prioridad en la inversión social, creciente pobreza y marginalidad social y deterioro de la educación. Un ingrediente adicional lo constituyen los altos índices de violencia y de impunidad. Este es un panorama terrible que el doctor Castillo describe, pues. La siguiente. Y de Isolda Salvatierra. No hay duda de que Venezuela atraviesa por este periodo que Isolda Salvatierra describe, que la actual crisis política en Venezuela ha generado un conjunto de situaciones vinculadas a la misma crisis que provocan acciones de violencia en diferentes aspectos de la vida nacional. De esa violencia asignada por la delincuencia se ha pasado a otras dimensiones en la vida política, económica y social, produciendo una escalada en los distintos sectores de la vida nacional, lo cual genera sentimientos y acciones de intolerancia, descontrol, temor y agresión individual y colectiva. Esta cita presentan la situación de nuestro país y describen, a mi parecer, con gran certeza, la situación por la que atraviesa Venezuela en el momento actual. La siguiente. Los retos que nos impone el desarrollo tecnológico, que nos los impone a nuestros países de América Latina,
Eh, pero en los países desarrollados, vamos a decir, esos retos se van a referir fundamentalmente a cómo usar la tecnología y a las consecuencias del mal uso de esa tecnología. Entre nosotros, en nuestros países latinoamericanos, esos retos se van a encontrar más bien íntimamente ligados con la posibilidad de acceso a la tecnología y a los recursos para la salud, la educación, la alimentación y todo lo que garantiza una adecuada calidad de vida. Más bien, la siguiente. Se trata entonces de conceder una mayor vigencia a la bioética social, sin dejar de lado los problemas que tienen que ver con la tecnología y que se plantean en el marco de la bioética principialista, vamos a decir, la bioética clásica surgida en los Estados Unidos, como ya todos sabemos, entendiendo que el principialismo, y esto también lo hemos dicho ya en varias oportunidades, no solamente según nosotros, sino también según otros autores como Lolas, por ejemplo, la única forma de desarrollar la bioética, porque la utilización de otros fundamentos, la incorporación de diversos puntos de vista, debieran permitir una expansión del campo bioético en diversas direcciones, como ya lo veremos en los cambios que ha sufrido la bioética latinoamericana. En la siguiente. Es evidente entonces una paradoja que se comprueba con algunos ejemplos en Venezuela. En Venezuela se manejan las técnicas para la reproducción asistida al mismo nivel que en los países desarrollados. Hay algunos grupos de investigación que realizan investigación sobre el genoma o sobre células madre o en colaboración con proyectos internacionales. Así, la siguiente, Se está oyendo entrecortado, se doctora. quedó. Ajá. No, se está oyendo ¿Sí? entrecortado. Sí, pero ahorita sí la oímos. Sí. Ajá. 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 Bueno, al mismo tiempo que vemos esto, eh, algunos trabajos de investigación, proyectos que se llevan a cabo al mismo nivel que en los países desarrollados, tenemos que se informa que, por ejemplo, la violencia es considerada como el principal problema entre los adolescentes en los liceos, que el Instituto para la Economía y la Paz, de la agencia es entre los países más violentos del mundo y contrastan en su gravedad. La siguiente. Entonces, de una simple referencia a una situación que exige una reflexión ciudadanía y también Se le sigue oyendo entrecortado. No la oímos, doctora, en este momento. la próxima, Bueno, lean la lámina, pues. Ajá. la próxima, la próxima. Ya, ya, ya. Es que no la oímos, doctora. No la estamos oyendo. No, claro, porque me sacó Ah, ok. internet, ya entré otra vez, es así como por
flashes. Sí, ajá. No, pero ya Bueno, ahorita está muy... un importante, un importante número de documentos intentan establecer y defender las exigencias de enfatizar la bioética social en nuestros países latinos y ya hemos mencionado en oportunidades la declaración de Manzanillo, que ha sido renovada, la original del año 1998. Hay nuevas versiones, la Carta de Ottawa, más anterior a esa todavía, del año 96. La Declaración de Caracas, original del 2001, del Congreso que les mencioné antes, y que fue revisada en el 2008, y la cual, tomando en cuenta muchos otros acuerdos de carácter más amplio, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos y del Genoma Humano, también ya mencionada del año 98, la Declaración de Gijón, del Congreso Mundial de Bioética de Gijón en el año 2000, pero muy especialmente tomando en cuenta la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos de la UNESCO del año 2005, solicita, esta declaración de Caracas, que la ciencia y la tecnología se pongan al servicio de toda la humanidad, en particular de las personas, colectivos y pueblos menos favorecidos en la actual distribución de la información, de los conocimientos, de los recursos y el poder, sin discriminación alguna por razón de género, raza o convicciones. La próxima. El renacimiento entonces de la preocupación ética al cual asistimos con el desarrollo de la bioética constituye un motivo de esperanza, no solo por lo que significa para la humanización de la práctica de la medicina, sino para garantizar el progreso moral de los pueblos, discutir nuevos enfoques de la responsabilidad social y garantizar que ese progreso contribuya a la justicia y a la equidad y le sirva a nuestras poblaciones. Y va a permitir, además, establecer el espacio plural, multicultural, para discutir las implicaciones bioéticas de esa explosión de técnicas y saberes de la que nos ha hecho testigos esta época histórica que nos ha correspondido vivir. Gracias.